Buenos días. Hoy, como cada día, estamos aquí para escuchar el devocional y lo que trae el Señor para cada uno de nosotros. Hoy me tocó a mí, por su gracia, por su misericordia, compartirles algo de lo que el Señor trajo a mi vida, primeramente porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que el que está hablando, el que está compartiendo, es el primer ministrado por la palabra? Hoy a mí me tocó, gracias a la voluntad y a la gracia del Señor, compartirles este devocional y vamos a empezar orando. Quisiera que me acompañaras haciendo una oración para que el Señor sea quien tome el control de toda esta situación. Padre bendito, te damos a ti la gloria, la honra, el honor, la alabanza, Padre. Hoy nos presentamos, Señor, ante tu presencia para escudriñar tu palabra, Señor, para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que seas tú ministrando, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablando, que quites toda distracción, que quites todo lo que pueda dividir nuestro pensamiento, Señor, porque hoy lo queremos poner a tu entera disposición. Sé tú, papito hermoso, el que guíe nuestras palabras, el que guíe nuestro entendimiento para poder comprender, para poder entender que tu voluntad de nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Apresura los pasos de las personas, Señor, para que se puedan conectar a escuchar este devocional, Señor, porque tú lo pusiste en nuestros corazones desde antes de que nosotros decidiéramos, Padre bendito, hacerlo. Hoy te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre. Recíbela de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bien, a mí me tocó un tema muy importante y no es que todos los temas no sean importantes, sino que este tema en lo personal habla de muchas de los errores o muchas de las cosas que comúnmente caemos todas las personas que estamos a cargo del servicio de la palabra de Dios o de la administración de la palabra de Dios. Creemos y entendemos que por el simple hecho de compartir en un devocional, por el simple hecho de estar parados al frente de un grupo, parados al frente de un lugar donde estamos hablando de parte del Señor, el Señor va a estar haciendo la obra en cada uno de nosotros y son errores que como personas, como individuos tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que quiere que su palabra sea ministrada. El Señor es el que quita de cada uno de nosotros todo ese miedo y te va perfeccionando. ¿Para qué? Para que puedas hablar lo que el Señor quiere que podamos entender todos y cada uno de nosotros. El Señor es el que es ministrado, es enseñado, pero no lo podemos hacer sin antes tener una intimidad con el Señor, sin antes tener una comunión con el Señor, que tú y yo necesitamos tener todos los días. Una comunión que el Señor nos permita poder hablar de lo que estamos viviendo, no de lo que creemos saber o de lo que nuestro entendimiento cree que está correcto hablar. Y hoy vamos a leer un versículo en uno de los pasajes, creo yo, más importantes de la Biblia, o no lo quiero ver así, pero es algo que cada uno de nosotros como personas ministradas, enseñadas por la palabra, escudriñaremos. Y este día vamos a ver el capítulo 3 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 1. La enseñanza trae nada más el versículo 2, pero yo quiero leerlo a partir del versículo 1 hasta el versículo 5, si me permites. Y dice así, mi Biblia trae un encabezado y dice el nuevo nacimiento.
Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, posiblemente estamos viendo cómo Nicodemo vino a Jesús, ¿sí? A querer aprender más de él, a querer conocer más de los milagros, de los prodigios que el Señor Jesús traía. Vemos aquí que Nicodemo era una persona principal de los judíos, dice aquí, una persona que tenía un estatus, una reputación, una posición privilegiada, ¿sí? Y donde creía o pensaba que si iba de noche, se ocultaba de las demás personas. Él estaba temeroso de que lo vieran las personas y de decir, ¿por qué se acerca a Jesús? ¿Qué es lo que hace que Jesús lo atraiga? ¿Sí? Ya vimos lo que el Señor hacía, milagros y prodigios. Pero entendemos o sabemos que el Señor en sí es el que atrae con esos lazos de amor, ¿sí? A cada uno de nosotros que entendemos de la palabra, ¿sí? Nos acercamos al Señor queriendo quitar todo lo que el mundo se ha encargado de poner en cada uno de nosotros. Nosotros antes éramos personas, ¿sí? Que teníamos una reputación en nuestras fuerzas, que teníamos una reputación o una posición que creíamos que estaba en lo correcto. Y cuando empezamos a conocer de la palabra de Dios, nos acercamos más al Señor para poder cambiar y para poder transformarnos. Dice esta enseñanza, es en unas nuevas personas. Pero el Señor en el versículo 5 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Tú y yo, mi hermano, somos personas que todos los días escudriñan la palabra de Dios. Aprendemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para que creyendo en nuestras fuerzas, el Señor nos ponga en una posición o digan, estas personas verdaderamente son hijas de Dios, son personas con una reputación, ¿sí? Le hago así porque es en nuestro entendimiento. Creemos y entendemos que el predicar la palabra, el compartir la palabra, es en la posición que el Señor ya nos puso o nos llevó ahí, entendiendo que necesitamos cambiar nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tenga un lugar privilegiado, porque así creemos ser personas privilegiadas o personas que comparten de la palabra y nos ponen en una posición que en nuestras fuerzas es la correcta. Pero esta enseñanza trae una enseñanza más o un versículo más que quiero que tú me acompañes a verlo. Y viene en Mateo, en el otro evangelio, en el primer evangelio, Mateo, capítulo 7, versículo 22. ¿Sí? Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 7, versículo 22. Y también trae un encabezado, dice, nunca te conocí. Mi Biblia dice así, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y el capítulo 23 trae algo que a mí, en lo personal, me voló la cabeza,
¿Por qué? Porque como seguidores y servidores del Señor, creemos que por el simple hecho de hacer esto, ya tenemos la entrada al reino de Dios. Y el Señor nos enseña claramente y dice en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice uno de mis líderes, ay de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos y creemos que lo que hablamos, que lo que hacemos es lo correcto, pero no tenemos un corazón, ¿sí? Enseñado, perdón, y moldeado por el Señor. Creemos que por nuestras fuerzas, dice este versículo, el hecho de ser personas que siendo personas que comparten, personas que sirven, ya tenemos ganado el reino de Dios, ya tenemos una entrada libre donde el Señor nos diga, acércate al reino o entra en el aposento santo. Y muchas veces no es así. El hecho de ser personas servidoras no nos da esa libre entrada al reino de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener lo que decía el Señor, un nuevo nacimiento, un nacimiento donde sea Él quien nos purifique nuestro corazón, pero sobre todo nos purifique en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Ese nuevo nacimiento nos va a llevar a reconocer, ¿sí? En todo lo que nos habíamos equivocado. Creyendo siendo buenos, hacíamos cosas malas. Creyendo siendo buenos, profetizábamos cosas que el Señor nos ponía, pero no teníamos la convicción, no teníamos la comunión, ¿sí? Correcta y necesaria que necesitamos tú y yo tener con nuestro Padre, ¿sí? Un nuevo nacimiento nos va a llevar a tener una vida de relación con el Señor, nos va a llevar a tener, ¿sí? Un, 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 un libre pensamiento de que las cosas que estás aprendiendo son las correctas y el Señor está poniendo en tu vida y en mi vida un nuevo hombre, una nueva persona para que podamos ser esos servidores, ser esos adoradores que realmente compartan la palabra de Dios porque lo están viviendo, porque están haciendo las cosas correctas para poder entrar al reino de Dios, ¿sí? Un nuevo nacimiento es en ti y en mí una palabra clara que el Señor está poniendo para que tú y yo caminemos en ese camino, en esa verdad y en esa vida que Él quiere. Él quiere que tú y yo empecemos a obrar y a movernos, pero en el Espíritu Santo. Él quiere que tú y yo tengamos esa libre entrada, ¿sí? Cuando nosotros de los errores que comúnmente creíamos o pensábamos, éramos personas que necesitábamos una renovación en nuestro entendimiento, así lo dice Romanos, que necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad del Señor, que es buena y que es agradable y que es perfecta. Entonces, ese nuevo nacimiento en nuestra vida va a permitir que tú y yo tengamos esa entrada al reino de Dios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿En nuestras fuerzas? No lo podemos hacer. ¿Con, con nuestra posición o con nuestra reputación? No lo podemos hacer. El Señor es el que necesita, bueno, más bien, nosotros necesitamos que el Señor siga trabajando en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo que el Señor nos dejó, ¿sí? Siga poniendo en cada uno de nosotros ese pensamiento de bien y no de mal para poder entrar al reino de Dios. Necesitamos permitir que el obrar y el mover del Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros. La palabra o la enseñanza de este día me muestra a mí y me enseña que tú y yo somos creación de Dios, somos personas hechas a la voluntad y a la semejanza de Dios, que tú y yo tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Ese Espíritu Santo ya en nuestros corazones. Por tanto, cada uno de nosotros debe de permitir que ese Espíritu Santo nos guíe,
nos mueva, nos lleve a ver el reino de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a permitir que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros, vamos a empezar a tener esa libre entrada a su reino. Vamos a empezar a ver y a entender que ya somos personas apartadas para cosas buenas y que tú y yo necesitamos que el Espíritu de Dios, ¿sí?, haga florecer lo que ya hay en ti y lo que ya hay en mí. Cada uno de esos frutos los podemos ver en Gálatas 5 a partir del versículo 22. Rápidamente te voy a buscar esa cita. Aquí en mi Biblia dice que tú y yo tenemos cada uno de esos frutos. Lo que ahora tenemos que hacer es empezar a permitir que el Espíritu de Dios los haga visibles, los haga que reflejen tu comunión, mi comunión con el Espíritu de Dios. Dice, andad en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice algo al final del versículo 23, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Nicodemo era una persona de un grupo de una secta que se llamaba el Saned. El Saned, perdón, mi hermano, el Sanedrín, donde él se guiaba o donde él caminaba por lo que él creía, por lo que él sentía o creía que era una persona de la ley de Dios. Y aquí vemos que no es así, que necesitamos que cada uno de los frutos del Espíritu que ya están en ti, que ya están en mí, florezcan, que cada uno de los frutos empiece a ser palpable, ¿sí? Algo que me enseñó uno de mis líderes esta semana es que el loor de Dios se ve, se nota, se huele. Y cuando tú y yo, mi hermano, empezamos a permitir el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, el Espíritu de Dios se va a notar. Aunque tú seas, como dice él, una cabulita antes, ahora el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que eso que ya puso el Señor en nuestros corazones sea manifiesto. Que cada uno de estos frutos, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, se noten. Y que tú y yo debemos de ser esas personas que se muevan ahora bajo el régimen del Espíritu de Dios. Que tu espíritu y el Espíritu de Dios sean conectados. ¿Para qué? Para que podamos ser luz, para que podamos caminar, ¿sí?, en lo que el Señor quiere. No en la noche acercándonos al Señor, sino todos los días, en cada momento. Necesitamos ser esas personas que muestren cada uno de los frutos. ¿Por qué? Dice la palabra que el mundo está en tinieblas y que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, si tú y yo somos luz en medio de las tinieblas, cada una de esas personas que necesitan ese cambio en su vida van a demandar de ti y van a demandar de mí cada uno de estos frutos. ¿Qué vamos a hacer cuando una persona necesite este fruto y lo demande? Lo que el profeta decía, heme aquí, aquí estoy. Si tú demandas un fruto de amor, yo te lo puedo dar. Si tú te demandas un fruto de paciencia, que probablemente es el fruto que más nos cuesta trabajo, yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque hay en mí, hay en ti una comunión con el Espíritu de Dios. Y ese fruto tiene que ser palpable, mi hermano. Tú y yo tenemos que ser esas personas
que la demás gente demande un fruto, pero que lo encuentre rápidamente. Tú y yo tenemos que ser esas personas en este barrio donde se mueve mucha tiniebla, dice la palabra, donde aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú y yo necesitamos ser luz, ¿sí? Implica que cada uno de nosotros podemos obrar esos milagros que el Señor ya puso en cada uno de nosotros. Así es de que te invito a que si no has tomado la responsabilidad de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, o aquí estoy, Señor, que la persona que necesite ese fruto lo demande, pero que presto, o quiere decir, en el acto, yo pueda decir, de mí puedes tomar ese fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora vive en mí. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El Señor quiere que tú y yo, ¿sí? Llevemos ese estandarte de decir, Señor, aquí estamos, tú envíame y yo lo haré. Tú envíame, ¿por qué? Porque sé que el Señor va conmigo, porque sé que el Señor va delante de mí y me va a llevar y nunca, nunca mi hermano nos va a avergonzar. Siempre va a poner ese fruto. ¿Pero cuándo? Cuando tú y yo tengamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Pues este es el capítulo perdón, no les di el título. Un error común es lo que hacíamos antes y lo que ahora en Cristo ya no debemos de hacer. Este es el devocional de este día. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y que sea Él quien ponga tanto el querer como el hacer. Padre bendito, te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Padre, gracias porque esta mañana, Señor, yo me levanto, Señor, con esa sensación, con ese entendimiento de que cada uno de esos frutos, Señor, ya tú los derramaste en mi vida. Hoy te pido, Señor, que cada uno de esos frutos sean palpables, sean visibles, Señor. Que cada uno de esos frutos, Señor, tú los pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que cuando la gente demande un fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, cada uno de ellos, Señor, pueda levantar la mano y diga, heme aquí, yo puedo dar ese fruto, Padre. Hoy te damos las gracias porque día a día nos sigues perfeccionando y sigues poniendo en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer de tu palabra. Gracias, papito hermoso, porque puedo ver que cada uno de mis hermanos, Señor, se acerca a ti, Señor, al igual que cada uno de nosotros para aprender más de ti, para saber más de ti, pero sobre todo para tener esa relación más íntima contigo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén